Hoy he querido separarme un poquito de el estudio de los salmos, porque quiero compartir con ustedes este pensamiento que me parece que es adecuado y oportuno para el momento que estamos viviendo. Vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Vamos entonces a hablar del manejo de la crisis en tiempos de conflictos, en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad. Vamos a trabajar un poquito esto para ayudarles, poderles ayudar. Y es importante, mis amados, que entendamos el tiempo que estamos viviendo. ¿Alguien me lee lo que está en la pantalla? Emoción. Emoción. Estado de alteración física y psicológica que se manifiesta en nuestro cuerpo como consecuencia de cómo percibimos los sucesos y las cosas que nos suceden o de cómo reaccionamos a lo que ocurre en el ambiente. Muy bien. Entonces, eso es emoción, es lo que percibimos, es lo que sentimos, es como está nuestro estado de ánimo en un determinado momento. Es muy importante, iglesia, que entendamos que, y no está mal que usted lo acepte, estamos en un momento difícil y es importante que lo asuma. Vamos a llamarlo un momento de crisis. El mundo está en un momento de crisis y eso es importante que usted y yo lo asumamos para que le demos el manejo que debe ser y obviamente también permitamos que Dios opere, que Dios actúe en nosotros de la manera como Él tiene que hacerlo. Entonces, es importante, es necesario que usted asuma el momento que estamos viviendo. Piense nomás que no es normal que usted esté encerrado en su casa. Los que hemos tenido que hacerlo durante este mes largo ya, no es normal, pero usted tiene que asumirlo, tiene que aceptarlo para que entonces desde esa óptica podamos darle un buen manejo. Si usted no asume el momento que estamos viviendo, no lo acepta y no se concientiza de él, entonces es probable que usted más adelante tenga un problema emocional, un problema psicológico, entre en un estado de depresión, en un estado de estrés, porque usted no está asumiendo en propiedad y con la realidad que debe asumir el momento que está viviendo. Entonces es importante y asumirlo y aceptarlo, pues le da a usted mayores herramientas para que tenga menos posibilidades de entrar en estrés, en desespero, es entrar de pronto en un momento difícil de su estado de ánimo. Entonces vamos a ver sobre la base de lo que estaban leyendo las hermanas. Entonces, la emoción es estado de alteración física y psicológica que se manifiesta en nuestro cuerpo como consecuencia de cómo percibimos los sucesos, cómo percibe usted la situación que estamos viviendo y las cosas que nos suceden o cómo reaccionamos a lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro, que lo tengamos definido, que podamos tenerlo
bien, pero bien definido para que podamos así entonces actuar en consecuencia. Son impulsos arraigados que nos llevan a la acción. Entonces, la emoción en un determinado momento te lleva a tener una acción que puede ser positiva o que puede ser negativa dependiendo desde qué actitud y con qué conocimiento, con qué madurez. Por eso les digo que es importante que usted asuma que estamos en crisis. El país está en crisis. Estamos en crisis económica, estamos en crisis laboral, estamos en crisis social, estamos en crisis de salud, de convivencia, porque no es normal que las familias estén todas encerradas en sus casas. Ayer hablaba con alguien, miembro de la iglesia, y me decía, no ha sido fácil porque quien está cuidando los niños soy yo, porque mi esposa sí está trabajando y son 3 y están en una edad importante y a veces entro en desespero porque ellos mismos están en un colapso de encierro, ya el espacio les queda pequeño. Entonces, eso es un momento que hay que asumirlo y que hay que asumirlo con madurez, con propiedad, y que debemos hacernos conscientes de eso. O sea, aceptarlo, saber que lo estamos viviendo y que lo está viviendo el mundo entero. Nada tiene que ver esto con el diablo y nada tiene que ver esto con Dios. Es un asunto, es una crisis que se da a razón de lo que el mundo vive, de lo que el mundo es y de lo que el mundo ha sembrado. Cuando hablamos de emociones y de sentimientos, entonces estamos diciendo que son estados de ánimo más duradero. El sentimiento obviamente es una parte del ánimo que es más duradero y está relacionado con nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces, o usted se puede quedar en un estado de ánimo afectado, agónico. Usted puede quedarse, aún habiendo salido de la pandemia y del momento que estamos viviendo, puede quedarse ahí y sentirse frustrado y puede seguir pensando que aún continuamos, o simplemente usted, dependiendo de la manera como usted lo asuma, así mismo también se va a ver afectado su estado de ánimo. Y seguramente usted asuma esto y lo tome como una propiedad, como una oportunidad, y en lugar de usted ver que se va a venir todo abajo, usted puede asumirlo como una oportunidad, como un momento coyuntural dentro de la vida de la raza humana y de la época, y entonces eso le va a ayudar a que su estado y sus sentimientos, pues obviamente reaccionen de una manera diferente, y obviamente que la actitud entonces también va a ser diferente. Las emociones son los mejores sirvientes o los peores tiranos, dependiendo de cómo tú lo asumas. O puede ser que definitivamente entres en estado de depresión y te quieras pegar un tiro con un banano, o puede ser que estés viendo en este momento de crisis una oportunidad para tu vida espiritual, una oportunidad de incursionar en un nuevo campo, una oportunidad de crecer en Dios, una oportunidad de crecer en familia, de corrección y de reingeniería en la vida, en las emociones, en el trabajo, etcétera, etcétera. O se pueden convertir en unos enemigos tiranos que nos pueden acabar y derrotar, o pueden convertirse en una herramienta que nos ayuden a ver otro horizonte, que nos ayuden a ver otro panorama, que nos ayuden a ver otras puertas, que nos ayuden a ver otras oportunidades. Entonces, es importante
dependiendo de cómo asumamos este momento, así mismo vamos a tener la reacción. Tenemos emociones básicas. Pudiéramos hablar entonces de estar enojado. Yo creo que todos nos hemos enojado. En un determinado momento tú te enojas. En un determinado momento puede ser que sintamos miedo. Todas las personas no sentimos miedo por lo mismo. Hay quienes le tienen miedo a una cucaracha, pero esas personas que le tienen miedo a una cucaracha no le tienen miedo a un león, ¿ya? Pero el que le tiene miedo al que no le tiene miedo a la cucaracha le tiene pavor al león. Entonces, las personas sentimos enojo, sentimos miedo, también sentimos tristeza, nos entristecemos por circunstancias de la vida, por cosas que pasamos, por cosas que oímos, por cosas que vemos, nos traen tristeza, pero también las personas, los seres humanos, sufrimos y vivimos alegrías. Entonces, estos son emociones básicas de la vida del ser humano. Todo mundo se enoja, no ha habido un solo ser, ni siquiera el mismo Jesús. Jesús estuvo enojado, muy enojado en el templo. La gente siente miedo, la gente se entristece de momento y la gente siente alegría. La alegría es una emoción agradable. Yo creo que a todos nos gusta estar alegres, ¿sí o no? Por ahí cantamos de momento, estoy alegre, alegre, muy alegre. La alegría es una emoción agradable. Es rico cuando uno puede estar alegre, pero es importante que entendamos que la alegría a la que me estoy refiriendo no tiene nada que ver con el gozo del Espíritu Santo. La alegría y el gozo son diferentes. La alegría la producen los logros, los alcances, la producen las buenas noticias, la producen las adquisiciones. La alegría lo produce eso, la alegría la produce una estabilidad laboral, una estabilidad económica, una estabilidad de salud, una estabilidad emocional en la familia. Entonces, eso produce alegría. No vas a estar tan alegre si tienes un familiar delicado de salud, si uno de tus hijos está enfermo, si tu esposa o tu esposo está delicado, no vas a estar tan alegre. Entonces la alegría es circunstancial, es momentánea. Cuando yo hablo de alegría, no estoy hablando de un término espiritual. El término teológico y espiritual sería gozo, según Gálatas capítulo 5, el verso 22 en adelante. El gozo lo produce el Espíritu Santo y el gozo es permanente. Pablo dijo, estén siempre gozosos. O sea que el gozo se da aún cuando hay tristeza. En medio de la tristeza hay un gozo que se llama gozo esperanzador. La tristeza, que también es una emoción, pero esta no es tan agradable, esta es una emoción desagradable. No es agradable estar triste, no es agradable estar en melancolía, no es rico que usted y yo estemos en tristeza. Y la tristeza, pues obviamente, así como la alegría la producen las noticias buenas, las noticias de triunfo, las noticias de adquisición, la tristeza la produce las noticias contrarias de pérdida, de deceso, de no haberlo alcanzado, de no haberlo logrado, de que las cosas no anden bien, de que la relación no esté bien. Entonces eso produce tristeza. La alegría se da por las cosas que no se han logrado, la alegría, la pregunta clave es, ¿qué he logrado? Entonces, cuando usted se pregunta qué ha logrado, eso pues lo lleva entonces a que esté alegre, satisfecho, que pueda tener réditos o sumar en favor de lo que usted esté considerando como un logro. Y la tristeza se da a través de la pregunta, ¿qué he perdido? Entonces, si alguien perdió el trabajo, pues no será lógico ni es consecuente que esté celebrando.
Si alguien perdió un ser querido, no es lógico ni consecuente que esté celebrando. Entonces viene el sentimiento de tristeza o de alegría, dependiendo entonces qué respondes en la pregunta. ¿Qué he logrado o qué he perdido? De esta manera, entonces, la alegría y la tristeza tienen que ver con logros o con pérdidas. Entonces, si son logros, usted estará alegre. Si son pérdidas, estarás triste. Entonces, este tiempo de crisis que estamos viviendo, lo más probable es que para muchos esté dando pérdidas, para muchos esté dando aprieto económico, esté produciendo dificultad de salud, dificultad de convivencia, de relacionarse, estrechez incluso de espacio en la casa porque no estábamos acostumbrados a estar todos al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un sentimiento que es el enojo. El enojo es una emoción fuerte que hiere y a menudo vuelve a la persona ciega. Habrán ustedes escuchado muchas veces personas que están en la cárcel que han asesinado a otro, a un semejante, y lo han asesinado por un momento de ira, de enojo. Y solo cuando esas personas vuelven en sí, cuando su estado de ánimo se regula, se establece y vuelve a su estado normal, es que se dan cuenta que han cometido un grave error, porque el enojo es una emoción muy fuerte que hiere y a menudo hace que la persona pierda como la razón, pierda como esa capacidad de dominio y entonces lo lleva a cometer errores graves. Las peleas en los hogares a veces entonces a través del enojo, de la ira, entonces se dicen y se tienen actos también de los cuales posteriormente la persona o las parejas tienen que entrar a arrepentirse porque hubo un momento de ceguera en el enojo. Está el sentimiento del miedo. El miedo es lo que sentimos cuando el enemigo es más grande que nosotros. Entonces, pues es normal que usted sienta muchísimo pavor, porque usted siente que su problema es mayor, que su problema es más grande, que la enfermedad es incurable, que la patología que le dio el médico es muy complicada y entonces usted empieza a sentir temor, empieza a sentir miedo, empieza a sentir que su enemigo es invencible. Gracias a Dios que nosotros para los problemas grandes tenemos un gigante llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entonces el miedo lo causa precisamente eso, cuando sentimos que el problema, que la dificultad es más grande que nosotros. Y no nos podemos decir mentiras, el mundo está arrinconado. El mundo está arrinconado porque hay un enemigo que aunque es prácticamente invencible, creo que fue Ángela la que habló hace unos días atrás de que esta pandemia la ciencia tiene que ubicarla a través de una cosa que es la nanoalgo, que es para poder detectar los microelementos, lo más pequeñito que hay, para poderlo ubicar, para poderlo detectar. Este enemigo está catalogado dentro de esos microelementos y aún así tiene arrinconada la ciencia, tiene arrinconado al mundo y ahí estamos nosotros. Nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero ahí estamos nosotros y a nosotros nos dieron una orden de que tenemos que estar en cuarentena, no importa que tengamos un Dios que nos cuida y nos defiende, pero tenemos que sujetarnos a eso y entonces ahí estamos guardados, arrinconados, algunos tuvieron que dejar de
salir a laborar en sus empresas, cerrar sus negocios, cerrar sus microempresas, y obviamente que eso causa alguna dificultad. Repito, pero es importante que usted lo asuma. Estamos ahí y dependiendo de cómo usted lo asuma, entonces va a haber una aptitud. El miedo y el enojo son una amenaza, son peligrosos, son delicados y usted tiene que aprenderlos a manejar. Tiene que llenarse de mucha seguridad en Dios, tiene que saber cómo actuar y pedirle a Dios que lo serene, que lo nivele con el Espíritu Santo para que no te vayas a ninguno de los dos extremos, sino que puedas centrarte, que puedas quedarse centrado. Como dice el versículo que estamos leyendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con toda acción de gracia. Entonces nosotros tenemos ese nivelador, esa brújula, que es el Espíritu Santo que nos mantiene dentro de ese nivel. Vienen entonces las emociones intermedias. Entonces, intermedias quiere decir que están entre la alegría, entre el enojo, entre la tristeza y el miedo. Entonces, entre la alegría y el enojo está la agresividad. Entonces, cuando tú te pones enojado, te vuelves agresivo. Te vuelves agresivo. Y hay personas que están catalogadas como personas agresivas. Entre el enojo y la tristeza está la frustración. Entonces, si tú no logras ¿cómo se llama? Desbocarse en ese enojo, si no logras hacer lo que tu enojo y tu ira te produjo, entonces te va a dar una frustración, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir mal, no logré hacerlo como yo lo quería. Entre la tristeza y el miedo puede darse la vergüenza. Entonces, a veces una cucaracha te hace hacer el oso, te hace encaramarte en una mesa, te hace encaramarte en una cama, te hace salir corriendo, porque pues obviamente tienes ese problema de miedo, así que a veces tienes que actuar de una manera como no acorde a lo que actuaría una persona pues que no vive y no tiene ese problema. Y entre el miedo y la ansiedad y la alegría, entonces hay ansiedad, ¿ya? Entonces, por alcanzar las cosas, por no alcanzarlas, si tengo temor, tengo miedo, tengo inseguridad y eso me produce ansiedad porque tengo que llegar, tengo que alcanzar, hay una meta donde tengo que llegar. El mismo miedo hoy de los hermanos que tienen que pagar arriendo, que tienen un local y entonces está acercándose la fecha del cumplimiento de esos compromisos, eso produce ansiedad y si no, pues la idea es que se llegue para que entonces pues se dé la alegría, pero si no se llega entonces va a estar esa ansiedad ahí. Así que note usted que en medio de estas emociones principales o más marcadas en el ser humano, hay otras que están ahí como esperando, como esa sanguijuela esperando a que usted entre en uno de estos estados, o ya sea para atacarte, para también ayudarte a atacar, o podría ser también dependiendo de cómo asumamos la alegría, cómo asumamos el enojo, cómo asumamos la tristeza, cómo asumamos el miedo, pues también entonces, por eso dijimos, los sentimientos son o gigantes que nos pueden ayudar a fortalecer o perversos que nos pueden destruir. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir, como dice el apóstol Pablo, sabiamente, sabiamente. Estos sentimientos, estas emociones las tienen todas las personas, creyentes y no creyentes, pero usted y yo tenemos algo adicional que el mundo sí no lo tiene y es la guía del Espíritu Santo.
Entonces, Él regula estas emociones, estos sentimientos, Él los regula, los pone sobre el nivel del Espíritu Santo y entonces permite que las cosas trabajen reguladas, así como ustedes ven esos émbolos que están trabajando a un mismo ritmo, en un mismo sentido, a un mismo tiempo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro ser. Regula nuestras emociones, regula nuestros sentimientos y Él es el que entonces nos hace vivir de una manera diferente en estos tiempos de crisis. Entonces, la pregunta sería si las emociones son buenas o son malas. La respuesta sería las emociones son adecuadas y lo que hay que hacer es aprender a vivirlas y a manejarlas. Ni son buenas ni son malas, o pueden llegar a ser muy malas dependiendo de si usted las maneja mal, o pueden llegar a ser muy buenas si usted las maneja bien. Entonces, si están ahí es porque Dios consideró que las necesitamos. El problema es aprenderlas a manejar. Aquí está entonces los pares, cómo el enojo me puede llevar a ser valiente, me puede llevar a ser, implica a tener valor, ¿ya? El miedo me puede llevar a ser precavido. Entonces, si yo tengo miedo de que en la calle atracan por la noche, pues entonces yo no salgo por la noche, entonces soy precavido. La tristeza implica aceptación, entonces implica que yo tengo que aceptar la realidad. Hoy todos quisiéramos estar moviéndonos, yendo de un lugar para otro, desplazándonos, visitando la familia, etcétera, etcétera, pero hemos tenido que aceptar con tranquilidad, hemos tenido que aceptar que estamos viviendo en un tiempo de crisis y que nos tenemos que mantener guardados. Y la alegría entonces implica despreocupación. Entonces, usted está tranquilo porque usted tiene una economía tranquila, definida, tiene una posición definida, etcétera, etcétera. Entonces, no te quede dependiendo de cómo sea nuestro manejo y nuestra actitud y nuestro comportamiento en las emociones, pues eso nos va a llevar a otros aspectos importantes. Es importante que usted no critique a quien vive con usted, a quien lo acompaña, a quien hace parte de la convivencia, porque esté alegre o porque esté triste. Si alguien de la casa hoy está triste, trate de acogerlo, trate de decirle, estamos con usted, no se preocupe, tenemos un Dios. Pero si alguien está sonriente hoy, está contento, entonces tampoco le diga, ¿usted qué le pasa? No ve que estamos en pandemia, no ve que estamos en COVID-19, ¿qué es la bulla? ¿Por qué no ora mejor? No, las dos cosas se pueden dar en tiempos de dificultad, pero también en tiempos de alegría. Entonces, las dos emociones, la tristeza y la alegría, son naturales del ser humano y nos dan a todos. Entonces, hoy tú puedes estar alegre, pero mañana puedes estar triste. ¿Ya? Entonces, es importante que lo manejemos con madurez, lo manejemos con la guía del Espíritu Santo y sobre todo que entendamos que todos en un determinado momento o vamos a estar tristes o vamos a estar alegres o vamos a tener esto o vamos a estar bajos de nota y necesitamos entonces que los que están con nosotros nos comprendan. Ok, entonces mire lo importante que es entender esto. Las emociones contienen energías, entonces si es alegría, entonces la alegría y el enojo se dan hacia afuera. Cuando usted está alegre, usted quiere hacer bulla, quiere cantar, quiere que lo oigan, quiere saltar, quiere correr, quiere que lo vean. Lo mismo si está enojado, pues entonces usted grita, usted tira las cosas, las golpea, habla duro.
porque está enojado. Entonces, la alegría y el enojo, su fuerza, su emoción va hacia afuera, y de ahí que entonces pues tienen que saberse manejar, porque pueden entonces ir en contra de otro. Un exceso de alegría pudiera llegar a ser fatal. Ustedes han visto, y sobre todo aquí en Colombia se repite a diario, que cuando un equipo sale campeón, un equipo de fútbol sale campeón, entonces destruyen vitrinas, destruyen casas, destruyen carros, se mata la gente, y no están tristes, están alegres, pero esa alegría desbordada va a afectar al prójimo, porque la fuerza de esa alegría como del enojo van hacia afuera y pueden ser letales para el prójimo, para el semejante. El miedo y la tristeza, entonces, su fuerza es hacia adentro. Entonces la persona en sí misma se retrae, la persona se encierra, la persona se esconde, se mete en esa melancolía, en esa tristeza, en ese miedo, y entonces, pues obviamente que es tan dañino lo que se va hacia adentro como lo que se va hacia afuera. Si las dos cosas no se saben manejar, entonces, pues obviamente van a ser igual de dañinas lo uno y lo otro. Entonces, las emociones al extremo, pues ambas son dañinas, tanto la alegría como el enojo. Una alegría en extremo termina siendo una manía. Entonces, no es normal que si a usted lo echaron del trabajo, no es normal que usted esté bailando y cantando y gritando y quemando voladores. No es normal. Entonces ya esa sería una alegría que llega a ser un problema, una manía. El enojo termina siendo un resentimiento, y tenemos muchas personas en el mundo y en la iglesia resentidos. Hay resentidos sociales, hay resentidos eh, eh, de familia, matrimoniales, hay en todas las áreas hay gente que está resentida. La tristeza en exceso, en extremo, termina siendo una depresión tremenda, de la cual muy complicado que la persona se restaure, se recupere. Entonces, cuando usted está triste un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, a eso hay que ponerle cuidado, porque eso puede convertirse en una depresión, puede entrar en un estado tremendamente delicado. Y el miedo en exceso termina siendo una fobia. Entonces, ustedes han oído hablar de eso, de las fobias. Eso es un miedo de una persona que en algún momento sufrió un choque fuerte, un choque inesperado con algo. Pudo ser con un animal, pudo ser con un arma, pudo ser con un accidente, se cayó de una escalera, bueno, qué sé yo. Esos miedos terminan entonces en fobia. Entonces, a, a esas personas, pues obviamente también les empieza a afectar eso en un determinado momento. Entonces, ¿cómo manejar esto en tiempos de crisis? Es importante entonces que el Señor nos ayude. Situaciones graves y decisivas, porque decisivas que ponen en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Eso es una crisis. Cuando la persona pierde el control de esa acción, de ese acto, entonces la persona está en crisis y necesita entonces aprender a vivir en esos momentos de crisis. Las crisis entonces exigen y demandan un equilibrio. Se necesita estar equilibrado. La mayoría nos mantenemos en un rango normal de manejo de emociones. Ya tienen que pasar cosas pues que nos desestabilicen de ahí. La mayoría, y sobre todo pues la gente cristiana, no es normal que esté desequilibrado y que hoy sí, que mañana no. Generalmente estamos, pero como cristianos y como seres humanos no estamos exceptos de que nos pase. La crisis es ocasionada por un caos en asuntos
que son emocionales y que son momentáneos. Un atraco, por ejemplo, puede meter a ti en una crisis emocional, un momento muy complicado y mal manejado, pues vas a entrar en otros estados depresivos de ánimo, de ansiedad, etcétera. Entonces es importante que nosotros aprendamos con la sabiduría que el Señor nos da a vivir estos tiempos, tiempos de enfermedad, enfermedades crónicas, este tiempo que estamos viviendo, que digo que es un tiempo de crisis económica, crisis laboral, crisis de salud, de convivencia emocional. Entonces hay que aprenderlos a asumir, hay que aprenderlos a vivir. Entonces, expresiones normales en tiempos de crisis: agotado, abrumado, ansioso, temeroso, fatigado, frustrado, consternado, aburrido. Ya son términos normales y frecuentes oírlos en el tiempo de crisis, y son también indicativos, ¿no? Es importante que usted le ponga cuidado cuando esto se empieza a ser repetitivo. Hoy estoy agotado, no tengo ganas de nada, no quiero nada, hoy no quiero saber nada, que nadie me hable, o está ansioso, o se siente temeroso. Todo eso son indicativos también que estás entrando en un momento en que hay que ponerle cuidado. Nunca hemos enfrentado algo así antes en nuestra comunidad y puede ser aterrador. Esas son expresiones que son indicativos en tiempos de crisis y que es importante aprender a cómo manejarlo. Entonces vamos a ver cómo darle manejo a estas emociones en tiempos de crisis. 1, ya voy a terminar, reconocer que estamos en crisis, hermano. Usted no es falto de fe, usted no es un mal cristiano, porque acepte que estamos en dificultad económica, de salud, laboral, que estamos en momento de crisis, lo estamos, y es importante que usted lo diga y lo diga con madurez para que entonces asuma y tome posiciones. 2, conciencia emocional. Es necesario que su emoción, que su ser, que lo que usted es, que sus sentimientos, que sus emociones estén conscientes de lo que estamos viviendo. No trate de engañar sus emociones, sus sentimientos, diciendo que no, estamos aquí encerrados porque queremos estar aquí encerrados. No, estamos en un momento difícil y es importante que su conciencia lo asuma, que sus emociones lo asuman, para que entonces usted pueda comportarse dignamente. Si usted no lo asume, entonces su comportamiento pues no es consecuente. Expresar nuestra emocionalidad. Si amaneciste triste, pues di que está triste. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si pasó 2 días, 3 días, 4 días y sigues así, pues hay que ponerle cuidado porque vas a entrar ya en un estado difícil. Entonces, el problema no es que esté triste hoy, el problema es que eso se mantenga, pero que estés triste ni peca ni eres mal cristiano por eso. La tristeza, ya dijimos que la producen las circunstancias o las noticias o el no haberlo logrado o sentirnos apresados, bueno, qué sé yo, la enfermedad, una mala noticia. Y mire que Jesús, que era por excelencia Dios, mire lo que dijo: vinieron a Getsemaní y dijo a sus discípulos, estos son palabras textuales de Jesús: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran pues como sus parces, sus amigos, y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y ayúdenme a velar. Entonces, mire que el Señor Jesucristo también la vivió. Nos ayuda mucho cuando estamos en esos estados
bajos de ánimo, nos ayuda mucho la práctica de la oración y la meditación en Dios, la lectura de la palabra, nos fortalecen mucho. Eso fue lo que Jesús hizo, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él es aquella hora. Entonces, hermano, Jesús también lo vivió, Jesús también lo sintió, pero Jesús actuó. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, vale la pena realizar actividades físicas. No te quedes quieto, no te quedes siempre en un solo lugar, muévete, haz un oficio diferente, barre la casa, trapea, lava la loza, lava la ropa, plancha, haz algo, peina a tus hijos, báñalos, etcétera, etcétera. Haz flexiones de pecho, haz cuclillas, saltarines, bueno, lo que pueda, ejercítate, que eso te va a sacar el estrés, te va a poner en una mentalidad diferente. Acepta lo que puedes controlar. Acepta lo que puedes controlar. Amén. Resolver lo que debemos. Quédate con la verdad real y no con la imaginación. La verdad real es que sí estamos en crisis, pero tenemos un Dios que es poderoso y vamos a salir de esta. Reconoce que estás a salvo. En Dios haremos proezas y derrotar a nuestros enemigos. Y por último, declare, explore el caso, ubícate, no le des los grados más de los que tiene ni menos de los que tiene. Entienda que estamos en un momento y que hemos de asumirlo desde esa óptica. Así que, señoras y señores, es importante que vivamos y entendamos el momento, que vivamos y entendamos la situación que estamos, pero que también entendamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que tiene poder, un Dios que tiene autoridad, un Dios que es poderoso para ayudarnos a salir de este momento que estamos viviendo. Pero asúmalo con propiedad, con confianza, con seguridad en Dios. Si mañana amaneces triste, no eres un mal cristiano, es normal y si mañana amaneces muy alegre, eres tan humano como cualquier otro humano. Así que por nada estéis afanosos. Mantengámonos firmes, confiados y seguros en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esta es la palabra. Gloria a Dios. ¿Qué tal si hacemos una oración y le decimos al Señor que nos ayude? Claro, todos no tenemos la misma capacidad emocional, la misma capacidad psicológica para enfrentar las cosas. Todos no vivimos las situaciones de la misma manera y eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que somos como humanos. Pero lo que sí todos tenemos es el mismo Dios y eso sí le garantizo que a todos Dios nos ayudará a vivirla de la manera sabia como tenemos que vivirla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oremos. Señor Jesús, queremos pedirte, Dios, que nos sigas ayudando. Hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has dirigido, hasta aquí, Señor, has mantenido el gozo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hasta aquí nos has dado sabiduría, Señor, para vivir este tiempo de crisis, este tiempo difícil que nos ha correspondido vivir. Queremos seguir apoyados y esperanzados en ti, Señor Jesucristo. Queremos mantenernos confiados y asegurados en tu divina palabra y en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo sabios, a seguir siendo inteligentes para afrontar, Señor, este momento que hoy la sociedad, la humanidad, nuestro país está viviendo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bien, amados, fue gloria a Dios.
Fue una alegría estar con ustedes